me dijeron, no, sí, ya lo habíamos visto con la profe eso. Entonces, les pido a ustedes que me digan si ustedes también vieron ese ejercicio para que no ahondemos sobre eso. De todos modos, si quieren hacer como un repaso, lo podemos hacer, lo hacemos trabajar Franco que dibuje, y vamos haciendo un repaso viendo el por qué se relaciona un elemento con otro, ¿sí? Para eso, el segundo participante, que va a ser obviamente que le encina, nos va a decir qué es lo que tenemos que, o qué necesitamos saber para poder armar un diagrama de causalidad, qué necesitamos identificar. Bueno, otra persona que me quiera decir que no sea el compañero. Ahora, Franco, por las dudas te aviso, solamente vamos a necesitar los rectángulos y las flechas para hacer causalidad. ¿Ok? Bueno. ¿Serían los pasos, profe, para hacer el diagrama de causalidad o decir que tenemos que identificar en sí los elementos fundamentales, que es lo que se va a relacionar entre sí? Exacto, los elementos, debemos identificar cuáles son nuestros elementos, que después seguramente se convierten en algún tipo de variables, ¿sí? Identificar cuáles son esos elementos, qué relación hay entre esos elementos, si es correcto relacionar uno con otro o no, y por último, identificar los bucles de retroalimentación o de realimentación, donde tenemos que pueden ser bucles positivos o bucles negativos. Seguramente Agustín nos iba a comentar que para que exista un bucle positivo debe haber un número impar de signos negativos dentro de ese diagrama, de ese bucle, y para que exista, o para que haya un bucle negativo debe haber un número impar de estos signos negativos. Cuando hay un signo impar o cuando hay positivo o negativo, dependiendo cómo esté enunciado el ejercicio, y ahora vamos a ver cómo o cuáles son las palabras que siempre se utilizan o qué debemos decir para ver de qué manera se relaciona este elemento con otro. Bien, ahí el compañero ya puso los primeros 4, supongo porque ya lo tiene visto de memoria. No es la idea que ustedes lo estén viendo al ejercicio resuelto, la idea es que entendamos por qué se relacionan de esta manera. Lo ¿Ok? puse así por arbitrariamente, no sé ni qué ejercicio Bueno, vamos a hacer. justo, buenísimo. Bien, el primer ejercicio, no te voy a pedir lo mismo que decía el compañero de la otra comisión, pero te digo, el otro compañero ponía el enunciado ahí rápidamente, para que lo podamos leer todo, pero no importa. No. La dejamos allí, entonces lo leo. El primer ejercicio dice construir, estamos en el 4.1, ¿sí? Construir un diagrama de causalidad teniendo en cuenta los siguientes elementos, ¿sí? Y nos dice cuáles son los elementos. Población, que eso sí te voy a pedir que vayas escribiendo, Franco. Población, el otro elemento es nacimientos por año, el otro dice comida per cápita, y el último, tasa de nacimiento. ¿Sí? Bien, así sin observar, digamos, el resuelto, podríamos identificar qué relación podríamos realizar aquí, ¿sí? Por ejemplo, podríamos relacionar la población con los nacimientos por año. Sí. 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 Población, podríamos relacionar población con nacimientos, podríamos relacionar la comida con la población. Por ahora hay que ver cómo relacionamos o cómo tenemos que identificar esa relación. Podemos decir que la tasa de nacimiento influye positivamente sobre la población, digamos. Bien, eso fue un debate hace un ratito en la otra comisión, justamente eso que vos decís, la tasa de nacimiento con la población. En este caso, yo tengo una relación o tengo un elemento que me va a permitir relacionar esa población con la tasa de nacimiento y que son los nacimientos por año. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una población, por ejemplo, de 1000
personas, ¿sí? Y yo sé que la tasa de nacimientos, como puso allí Franco, la tasa de nacimiento es de un 15%, yo podría saber cuál es la cantidad de nacimientos que hay por año. ¿Se entiende? Entonces, las reglas... Sí, te escucho, Agustín. No, le decía que sí, que sí. Bien, entonces la relación correcta sería decir, a más población, siempre cuando salimos a más, ¿sí? Siempre es a mayor cantidad de población, va a haber más nacimientos por año. Y a más nacimientos por año voy a tener más población. El más población o el más nacimiento es el signo que yo lo debo poner en el extremo de, bien, ahí está cambiando el orden, perfecto, en el extremo de la flecha de la relación, si se quiere, ¿sí? Población, a más nacimiento, a más nacimientos, voy a tener más población, ahí volvemos a hacer nacimiento y población, Franco, esa relación. Cuando yo tengo cerrado ese bucle, ese círculo, esa relación, voy a tener que saber si es un bucle positivo o es un bucle negativo, con lo que les había comentado, número par de signos negativos, bucle positivo, número impar de signos negativos, bucle negativo. En este caso tenemos un 1 positivo y uno negativo, por lo tanto, el bucle que es... Tenemos un poquitito más grande, puede ser hacerle un zoom a toda la pantalla, Pidiendo digamos. mucho, profe. Espera un segundito. Está pidiendo mucho. Me extraña, Franco. Ahí está bien. El 15 un poquito más grande. No, me refiero a todo el dibujo, no al símbolo, nada más. Todo el ahí así lo podemos observar mejor, ¿sí? Perfecto. Entonces, a más población, más nacimiento, más población, dos símbolos positivos, no tenemos símbolos negativos, signos, perdón, negativos, por lo tanto es... Un bucle explosivo, un comportamiento Bien. explosivo. Es positivo, es explosivo, perfecto, bien. Ahora sigamos haciendo la relación. Yo puedo relacionar la población con la comida. Entonces tengo que decir, a más población, se supone que hay menos comida per cápita. ¿Sí? Si hay más gente, supongamos que esa comida esté almacenada en algún lugar, como les comentaba a los chicos de la estoqueado comida, si tengo más gente en mi casa, obviamente voy a tener menos comida. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? Y por último, relacionar la comida con la tasa de nacimientos. ¿Sí? Vamos a ver ahí que lo que puso Franco entre nacimiento y tasa de nacimiento sería al revés, porque yo tengo que decir que a mayor tasa de nacimientos, o a mayor porcentaje, para que se entienda, de tasa de nacimientos, va a haber más nacimientos. ¿Sí? Por lo que les dije hace un momento, si yo tengo una población de 1000 personas y tengo un 15% de tasa de nacimientos, ¿sí? Cuando crezca esa tasa va a aumentar la cantidad de nacimientos. Bien, a más comida per cápita se supone que cuando hay más comida, podríamos decir que tenemos más población, la población se alimenta mejor, pero acá lo relacionamos con esta tasa de nacimientos que en algún momento llega a convertirse en población. ¿Se entiende por qué está relacionado de esa forma? Si ustedes se fijan, indirectamente la tasa de nacimientos llega a ser población en algún momento porque me dice cuántos nacimientos van a ocurrir a través de esa tasa y de la población actual, si se quiere. Eso nos va a servir entender ese concepto para cuando hagamos las ecuaciones que están en tres instantes distintos, en J, en K y en L, que es el instante anterior, digamos sería el pasado, el presente y el futuro, si se quiere tomarlo de alguna forma. ¿Sí?
Y si hacemos lo mismo, que ya Franco está copiando el símbolo, si hacemos lo mismo, tenemos otro bucle que te va población, comida, tasa, nacimientos, población. Ahí se cerró mi círculo, mi bucle. Y tenemos un símbolo, un signo negativo, por lo tanto, como es impar la cantidad de signos, mi bucle es negativo. ¿Está claro hasta allí? Hasta allí sería medio porteño. Profe, Sí. ¿hubiera sido un error, por ejemplo, relacionar comida per cápita con población? Aunque se vuelva a armar un bucle y ese bucle nos termine quedando también negativo. Sería como, no sé si sería un error, pero estaría como redundante por lo que acabo de decir, que la comida ya se está relacionando con la población a través de la tasa de nacimiento y de los nacimientos. ¿Sí? Claro, Sería pero en vez como, de hacerlo a través de la tasa, yo decía que no exista esa relación de comida per cápita hacia tasa y que lo haga directamente hacia la población, si hubiéramos puesto así nosotros. por eso es lo que te estoy diciendo. Si no existiera el elemento tasa de nacimientos directamente, si no existiera, en ese caso sí sería correcto, o podríamos tomarlo como correcto, relacionar población con comida, ¿sí? Si no estuviera ese elemento tasa de nacimiento. Los chicos me decían en la otra comisión, casi lo mismo que vos, de otra forma, pero casi lo mismo que vos, pero me dice, pero el enunciado me lo está diciendo, entonces lo tengo que poner allí. Sí, tal cual, como el enunciado me está diciendo que tengo esa tasa de nacimientos, por eso hago uso de ella para llegar a la población con la comida a través de la tasa. ¿Sí? Bien. Pero sí, sería correcto en el caso de que no estuviera esa tasa de nacimiento. Por lo general, cuando tenemos una población de algo, siempre tenemos tasas, cuando tenemos una población de cualquier cosa, siempre tenemos nacimientos y muertes. Y si tenemos nacimientos y muertes, siempre hay una tasa que me indica la cantidad de que van a nacer o la cantidad que van a morir. Estas tasas siempre son por lo general porcentajes. ¿Sí? Se los expresa de esa forma. Entonces, para que vos puedas sacar cuántos nacen y cuántos mueren de una población cualquiera, sí o sí necesitas una cantidad, que en este caso es la población, y necesitas un porcentaje, una tasa de natalidad o mortalidad para poder saber exactamente cuántos nacen o cuántos mueren, ya sea por año, por mes o por la unidad que sea. ¿Sí? Bien. Bien, ¿todos entendemos lo mismo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, Sí, gracias. Bueno, si les parece, ahora Franco va a correrse un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha con la hoja, como él quiera, abajo, arriba, y vamos al ejercicio 2. Si te parece, seguimos con el ejercicio 2, Franco. Yo lo voy leyendo para que vos sepas cuáles son los elementos que tenemos que ir colocando. Los elementos son los rectángulos, ¿sí? Realizar un diagrama causal con los siguientes elementos. Nuevamente tenemos población, nacimientos, tasa de natalidad, muertes, tasa de mortalidad, alimentos, producción y consumo. Ya después te repito cualquier cosa, Franco. Tasa de Yo tengo el natalidad. enunciado a mano, profe. Ok, ok. Muertes, tasa de mortalidad, alimentos, producción y consumo. Las tasas de natalidad de alimentos disponibles. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá me dice exactamente que ambas tasas dependen del alimento. ¿Sí? Entonces, tendrá que haber sí o sí una relación entre esos, entre los alimentos y las tasas. Y como les acabo de decir, si yo tengo una población, obviamente tengo que digo obviamente porque cuando vemos Forrester, cuando hablamos de los niveles, sabemos que si tenemos un nivel, tenemos un flujo que ingresa y un flujo que sale. En este caso, hacemos referencia a lo que son los nacimientos y las muertes. ¿Sí? Recuerden que siempre se traslada, o podríamos trasladarlo, al diagrama de causalidad, pasarlo, todos esos elementos a Forrester, ya sean como variables auxiliares
como niveles, como flujos, como constantes o como variables exógenas. ¿Sí? Bien, no sé si Franco ya lo puso, ya puso todo allí. Bien. Bueno, lo que nos queda es ver cómo se relaciona cada uno. Acabamos de decir que la población tiene que relacionarse con nacimientos y tienen que morir. Entonces, la relación sería la siguiente: a más población, más nacimientos. Y a más nacimientos, podríamos decir que obviamente hay más población. Entonces, entonces tenemos dos bucles chiquititos, a donde ahora, en la parte de las muertes, decimos que a más población, ¿sí?, va a haber seguramente más muertes, y a más muertes seguramente va a haber menos población. Entonces, allí tenemos dos bucles, repito, a donde por el lado de las muertes el bucle es negativo, ya que cuando decimos a más muertes hay menos población, y cuando tenemos la población y los nacimientos, nos queda que el bucle es positivo. ¿Sí? Lo dejamos a Franco que termine allí de colocar los símbolos. Mientras tanto, seguimos con lo mismo del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior relacionábamos nuestros nacimientos con una tasa de nacimientos. Entonces aquí tenemos que relacionar los nacimientos con la tasa de natalidad y las muertes con las tasas de mortalidad. ¿Sí? Y ahora fíjense cómo va la dirección, que ahí ya Franco ya me mandó. Fíjense la dirección que tendría que tener. ¿Sí? Cuando yo hablo que las tasas afectan a las muertes o afectan a los nacimientos, la relación está puesta al revés aquí. ¿Sí? Profe, ¿siempre va a Entonces, ser así en todos los casos o depende del enunciado? El manejo, digamos, de las tasas. ¿a qué te referís con el manejo de las tasas? O Siempre van sea, a afectar. que siempre relacionemos desde tasa hasta muerte, o de tasa de mortalidad hasta muerte y de tasa de natalidad hasta nacimiento, y no al revés. Y al revés no podrías, porque vos para saber, repito, para saber la cantidad de nacimientos que vos tenés por año, por ejemplo, vos necesitas tener una población y un porcentaje de nacimientos que ocurren por año. Claro. Entonces vos vas a saber, teniendo esos dos datos, esa cantidad y ese porcentaje, vas a saber qué cantidad nacen. Lo mismo para las muertes, pero ¿por qué va hacia nacimientos o hacia muerte las tasas? Justamente porque le tiene que mandar, acá no estamos viendo las líneas punteadas porque no es Forrester, no, esa tasa de natalidad le manda información a nacimientos y la población le tiene que mandar esa información que contiene para poder hacer el cálculo en las ecuaciones cuando las hagamos. ¿Sí? Por eso es correcto esta forma de expresar. Bien, lo otro que nos queda, y nos decía también el enunciado, mortalidad dependen de la cantidad de alimentos. Fíjense que hay alimentos, entonces, bájalo un poquito más a alimentos para que tengas espacio después para consumo y producción en el mes. Bien, los alimentos se relacionan con las tasas. Entonces, la manera correcta sería de decir es la siguiente: si yo tengo a más alimentos, si tengo muchos alimentos, la tasa de natalidad, ¿sí?, la misma relación que hicimos hace un momento con la comida per cápita, ¿sí?, los alimentos, a más alimentos, crece la tasa de natalidad, ¿sí? Va a crecer, van a sumarse más nacimientos, va a aumentar más la población. ¿Sí? Y si hacemos al revés, los alimentos con la tasa de mortalidad, ¿sí?, cuando decimos a mayor cantidad de alimentos, se supone que la tasa de mortalidad va a decrecer. ¿Sí? En la realidad, no sé si es tan así hoy,
pero en teoría debería ser así. Si yo tengo más alimentos para la población, ¿sí? Las personas de esta población se moriría menos de hambre, por lo tanto, esa tasa de mortalidad disminuiría. ¿Sí? Ese sería el razonamiento para relacionar estos dos elementos. Bueno, tasa muertes. Bien, nos están quedando dos, producción y consumo. Y eso fue otro debate en la otra comisión. ¿Cómo relaciono producción y consumo? ¿Y con qué lo relaciono? Con población y alimentos. Con población, porque la población produce. Mientras más Bien. población, más producción habrá. Lo mismo con el consumo. Bien, y lo mismo con el consumo, exacto. Entonces, de población tengo que relacionarlo con producción. A más población, más producción, y a más población, más consumo. Pero como estamos hablando de alimentos, ¿sí? La relación luego de producción y de consumo tiene que ver con y si me voy por el lado del consumo, voy a decir que a mayor consumo, lo mismo que decía recién, voy a tener menos cantidad de alimentos, que es lo que decíamos cuando relacionábamos en el ejercicio anterior la población con la comida, ¿sí? Acá lo estamos poniendo con un elemento intermedio a lo que es producción y consumo, ¿sí? Entonces, yo podría directamente relacionar población con los alimentos. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. Bien. Bueno, lo que nos queda es, bueno, ya Franco estaba contando evidentemente con el mouse la cantidad de signos positivos y negativos. Vamos a ver si es correcto lo que le está poniendo. Uno dice que es positivo y el otro es negativo. ¿Tenemos claro cuáles son esos bucles? Uno va por En el caso no lado sería de... un bucle, ¿verdad? Este no es un bucle porque terminan todo en alimento. El medio. Exactamente. Ah, bien. Tiene que haber Un bucle. un bucle, claro, tal cual. Se Claro. tiene que cerrar, primero y principal, y tiene que haber un bucle. No puede ser que todos converjan en el mismo elemento. Bien, entonces, uno de los bucles que se puso fue población, consumo, y población nuevamente. Entonces tenemos positivo, uno negativo, por lo tanto me queda el de la derecha, si se quiere, ¿sí? El bucle de la derecha como negativo. Y si vamos por el otro lado, que es población, producción, alimentos, tasa de mortalidad, tenemos uno negativo, muertes, y de muertes a población tenemos el otro negativo, entonces son dos signos negativos, por lo tanto el bucle es positivo. ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los demás, porque solo hablan tres. Sí, profe. Bueno, te pido, Franco, que vamos al ejercicio 3 y Juan Pablo te va a decir lo que va a hacer. Obviamente, Juan Pablo, no lo leas al resuelto, ¿sí? No es la idea. El de los lobos y los conejos. Juan Pablo. ¿Cuáles serían las relaciones y por qué? ¿Te parece? Muy bien. En una isla coexisten dos especies de animales, una de las cuales es un depredador natural de la otra, por ejemplo, lobos y conejos. Ambas comparten un recurso físico que lobos, como para los conejos, es función del espacio o suelo disponible. ¿Podemos hacer una pausa ahí para ir colocando los cuadritos? ¿Sí? Bueno, Los sí, un momento. elementos.
tenemos por un lado cantidad de lobos y por otro lado cantidad de conejos. Cantidad de conejos. Bien. Por otro lado tenemos también el tema del suelo. El suelo ahí sería compartido, o sea, si dice compartido significa el mismo para los dos, o sería suelo ocupado No, por dice que es la lobos, misma suelo cantidad, dice que comparten, ¿sí? Entonces este recurso, que es el suelo, Ajá. ¿sí? es Lo distinto. comparten. Bien. Después habla de tasa de natalidad, crecimiento, algo así dijo, mencionó. La tasa de natalidad, Natalidad. tanto para tasa de natalidad de lobos y tasa de natalidad de conejos, es función del espacio o suelo disponible. Ese suelo que puso ya vendría a ser el suelo disponible. Bien. El espacio o suelo disponible es ese suelo que comparte. Perfecto. Y las tasas de natalidad dependen de eso, entonces ya nos está indicando que tiene una relación. Muy bien. Bien, ya estamos con las tasas del suelo, bien. Lo otro dice, la tasa de mortalidad de las víctimas, ¿sí? Las víctimas son los conejitos, es función de la población de lobos. Entonces tenemos una tasa de mortalidad de conejos. Correcto. Y luego nos dice, Conejos. ¿dónde está? La tasa de mortalidad de las víctimas, entonces, de los conejos es función de la población de lobos. Y la tasa de mortalidad del predador, de los lobos, también depende de las víctimas, pero inversamente. ¿Sí? O sea que también hay una tasa de mortalidad de lobos. Repasemos los elementos. Lobos, o cantidad de lobos, conejos, ¿sí? Tasas de natalidad y de mortalidad para ambos, suelo o el suelo disponible. Lo que sí, ¿Estamos si hasta dice acá? suelo disponible, también sugiero poner otra que sería suelo ocupado por una o por otra. O sea, por una u otra especie. Suelo ocupado por lobos, suelo ocupado por conejo. Previendo de que en un futuro el suelo ocupado tiene relación directa con la cantidad de lobos y el suelo ocupado de conejos tiene relación directa con la cantidad de Bueno, conejos. es una alternativa. Sí, eso estaba, me acuerdo, planteado en el ejercicio que tiene que ver con demora de creo que demora de información con ambos. No, En no la sé No, está parte cuál es. bien, te P2 comento. lo habíamos Ah, hecho con la está bien. profe. Lo de Sí, Forster. no, hicimos ese diagrama, pero era el TP4.2, el problema 4. Por eso decía que era la segunda parte. Ahí estaba de suelo Bien. disponible y suelo total. Bueno, pero también es válido lo que dice Juan Pablo, ¿sí? Lo podemos poner también acá en causalidad. Cantidad de lobos, conejos, suelo disponible. Bueno, le aumentaríamos los dos que dice suelo, no sé, suelo lobo, suelo conejo. ¿Lo incluyo, profe? Sí, sí, ponelo. Tasa de natalidad de lobos y conejos, tasa de algo más. Si te- los lobos nacen y mueren y los conejos nacen y mueren. Son como nacimiento. ¿Sí? El nivel es la población, que en este caso serían la cantidad de lobos que puso. ¿Dónde está? En el Sí, medio. claro, en el medio, cantidad de lobos, porque arriba tenés los nacimientos y abajo tenés las muertes. Siempre es más fácil dibujarlo de esa forma, para que no se comiencen a mezclar las flechas después, ¿sí? Las relaciones. Entonces, hay más nacimientos de lobos y a más nacimientos de lobos. ¿Qué necesita, profe? Lata, pero no podés darme ahora, así que vamos con el ejercicio mejor. Bueno. A ver, ¿en No, qué hombre. lo ayudo?
Acaba de pasar la hoja y me está por decir de la hoja. No, necesitamos que no mires la hoja y que veamos las Ok. relaciones que tiene. ¿Sí? Ok, está bien. Porque si no, no tiene Tiene sentido. sentido. Digamos, Sí, sí. ¿sí? La idea es ver con lo que puso Juan Pablo, lo del suelo de conejos y suelo de lobos, en qué me cambia acá en causalidad haber incluido esos dos elementos. ¿Sí? Bien. En bien, Forrester quizás está un poco más claro, pero veamos acá si es claro o no. Ujú. Veamos si Franco está poniendo bien o está poniendo mal. A ver, primero. Lo de los nacimientos está bien y la natalidad también hasta el momento. Muertes. Muertes. A más muertes. A Menos más cantidad de muertes, lobos. menos lobos. Y a más lobos, más muertes. Más muertes. Lo de la tasa de mortalidad también está bien. A más cantidad de lobos habrá menos suelo disponible. Calculo. De lobos, por ejemplo. O también con lo del suelo de conejo. De Más lobos cantidad y de conejos. menos suelo de Con conejo. ambos. Sí. A ver, no tengo denunciado. Estoy confundiendo la web. Fíjense que habla de, en las dos últimas líneas, dice la tasa de mortalidad de las víctimas, o sea, la tasa de mortalidad de los conejos, es función de la población de lobos. La tasa de mortalidad de los conejos es Entonces también se va a tener que relacionar con la cantidad de lobos. bien, entonces Claro. lobos O sea, más lo relaciona lobo. Sí. con la No tasa sé de dónde está, estoy mortalidad. viendo dónde está, acá abajo. La tasa de mortalidad de conejos será Sí, acá, lo que está haciendo ahí. Sí. ¿sí? Y además me dicen en la última línea ya que la tasa de mortalidad del lobo depende también de las víctimas, pero inversamente. ¿Y eso? ¿Por qué me dice eso Porque de va a ir con inversamente? distintos, claro, va a ir con Solamente distintos porque signos. ves la flecha que estás por hacer, Franco, sale de los conejos a la tasa de mortalidad de los lobos. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Cuando digo a más conejos, menos tasa de mortalidad de lobos, ¿por qué? Porque tiene más para comer, digamos. Claro, sí. Simplemente por eso. Y al revés, ya lo pusiste, sí, a más cantidad de lobos, aumenta la tasa de mortalidad de los conejos porque se los comen. Bien, lo del suelo que había dicho, no sé quién había dicho ya, pero lo del suelo. Nahuel ¿sí? también. A más lobos, gracias, a más lobo, menos suelo ¿Disponible o disponible. solo lobos? Ahí repercuten ambos. Bueno, ¿cómo afecta entonces? ¿Ya volvió Juan Pablo? No quiere hablar, Sí, Juan. profe, acá estoy. Acá estoy. Bueno, Porque- te escucho. A ver, Había cantidad de dejado a mí, lobo profe, ahí de con libre. No, a ver, perdón, La- aumenta el suelo de lobos, sería así. Y por lo tanto disminuye luego el suelo disponible. Fíjense que dice que las tasas de natalidad de lobos y conejos dependen del suelo disponible. También, ¿sí? Entonces, vos decís que de suelo de lobos, mientras más suelo de lobos, menos suelo disponible. Sí, pero todavía estoy con la duda, digamos. Sí, Yo pongo lo que vos me digas. Bueno, listo. Lo dejemos así entonces. pero está bien. No, lo dejemos así entonces. No sé, yo solamente pongo lo que me Ahí dice. suelo lobo representa el suelo ocupable o ocupado por O lobos. ocupado por los lobos, tengo entendido que hemos dejado. Entonces, si vos Sí, va a me ser decís, menos. tenemos que relacionar entonces los lobos y los conejos, la cantidad de lobos, como dice allí, con cantidad de conejos, con el suelo de cada uno. Y cada uno de esos suelos
va a afectar el suelo disponible, y ese suelo disponible va a afectar a las tasas, como dice el enunciado. ¿Se entiende? Repita, profe. No, no entiendo. Los dos, si ponemos lo que dijo Juan Pablo, suelo conejo y suelo lobos, eso significa la cantidad que está ocupando cada uno, una determinada porción de ese espacio. ¿Sí? O sea que cantidad de lobos, como dice así, afecta al suelo de lobos, ¿sí? Y la cantidad de conejos afecta al suelo, la cantidad, básicamente. Cada uno de los suelos que pusimos que está resuelto, creo, la verdad que no sé, pero no lo tengo. No lo estoy viendo en realidad. Si quiere, le confirmo, ¿eh? No Bueno, me no digo confirma nada. nada, No digo sigue nada. haciendo. No digo nada. Sigo. No, usted siga nomás. No está, lo estoy viendo yo. No está, profe, sí. Es otro. Sí, es un razonamiento que tiene que ver con lo que vieron o les intentó explicar, creo, la profe que me dijiste vos lo hizo. Sí. Nada más que en el Forester intervienen otras variables distintas. ¿Sí? No importa. Lo mismo se lo puede poner acá. ¿Sí? Suelo de lobos, entonces, la cantidad de conejos, ambos al bien, entonces ahora el enunciado me decía que las tasas de natalidad las tasas de natalidad de lobos y conejos dependía de ese suelo disponible. ¿Sí? Eso sí lo La decía natalidad. allí. Ahí dice, la tasa de natalidad complicado para tirar las flechas, pero va para ambos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que a mayor cantidad de suelo, ¿qué pasa con las tasas? Aumenta. Bien, Quiero, todo ching. quiero suponer que aumenta. Y supongamos, tiene Capaz más que no. lugar para reproducirse. ¿Sí? No está mal lo que dijo Juan Pablo, insisto, está bien que haya dicho que incluyamos eso. En Forester quizás está más claro porque le agrega una constante o una variable que me va a indicar o me va a decir, digamos, el número ese que necesitamos saber. Es identificar bucles, donde comienza y termina uno para saber si es positivo o negativo. ¿Lo dice? Vamos por un lado, yo voy hablando con vos, ¿sí? Vamos del lado de los lobos primero. Sale de lobos, nos vamos a la tasa de mortalidad de conejos. Que ¿Dónde? no sé dónde lo puso. Ahí, ese que acaba de Ahí está. señalar ahí. ¿Sí? Para abajo. Luego vamos a los conejos y con los conejos nos vamos a la tasa de mortalidad de los lobos, muertes de lobos y lobos. Entonces ahí tenemos un bucle. Contemos si son positivos, cuántos negativos hay, para saber si es positivo o negativo. 1, 2, 3. 1, 2. Tenemos 3 negativos, por lo tanto el bucle es negativo. Si vamos por otro lado, ahora podemos hacer lobos, suelo lobos en este caso, suelo disponible, tasa de natalidad de lobos, nacimiento lobos y cantidad de lobos. Tenemos otro bucle ahí. Tenemos uno negativo, a ver, ¿dónde estamos? Uno negativo, uno solo negativo. También entonces ese bucle es negativo. Muy bien. Gracias. Seguimos, por favor. Muy bien, ya hemos hecho entonces cantidad de lobos, ya hemos hecho también... Fuimos por los lobos, vamos por los conejos y a ver si cierra algo más. Sí. Profe, ¿y ese chiquitito entre lobo y muerte?
Eso iba a preguntar, ¿se considera eso justamente de Sí. que la cantidad de lobos y muerte? Sí. Por más que sea mínimo, ¿te lo considera también como bucle? Sí, porque cierra y todo, entonces tenemos para los lobos y los conejos, con los nacimientos y las muertes, tenemos bucles más chiquititos. Bien, perfecto. Bueno, hay negativo, positivo, perfecto. Lo mismo en el recíproco con los conejos. Bien. Menos, bien. Después tomamos, por ejemplo, la cantidad de conejos. A ver. No, pero si volvemos a empezar. No, si no volvería a empezar, digamos. Yo decía de tomar cantidad de conejos, Acá hay uno, mirá, ir creo que por te tasa ayude. de mortalidad de lobos. A ver, Ahí ¿cuál tenés viste? cantidad de conejos, suelo disponible, tasa de mortalidad, natalidad de conejos, nacimiento de Verdad, conejos. no lo había visto. Bien. Está como medio... pero Sí, Porque está se justo complicó. superpuesto la línea. Está bien. Y tenemos uno negativo, uno Negativo. solo negativo en eso que acaba de decir Franco, por lo tanto ese bucle también es negativo. Pongo ahí en el medio, pero se entiende. No, guarda con Sí, esta. sí. Bueno, ¿nos queda alguno más que podamos identificar? Conejo. Me parece que está. Uno, dos, tres, Por lo menos una vez. siete, Creo que no, dos, profe. 5, 6, 7. Ya estamos. Llamado que línea Sí, profe. poquititos. El ejercicio. Sí, Un cambio mover de... la hoja, pasar la hoja 2, lo que vos quieras. No, un cambio de... ¿De jugador? Sí. Ya ¿Quién se anima a 45 minutos, dibujar? segundo tiempo, ya hay que cambiar. Bueno, está bien, cambio de jugador. ¿Quién quiere hacer esto? Nicolás, te toca. Profe, por favor. Se me traba encima toda la computadora desde ayer que está así que no puedo abrir más nada que no sea el Zoom. Está bien, está bien. Punto yo. Nicolás. Yo no puedo hacer, profe. Bueno, Juan Pablo. Ahí le doy a Juan Pablo. Sí, a ver. Y a ver, el baño, profe. Continuamos con el ejercicio 4. Yo lo voy leyendo. El 4 dice, dale. El 4 dice, se trata de estudiar la conservación de una determinada población de ballenas sometida a una extinción importante por acción de la caza. La evolución de dicha población de ballenas depende de los nacimientos, las muertes naturales y las muertes por caza. El enunciado casi lo dice todo. 4, Sí, digamos, ahora o sea, muy los claro. 3 que dicen ahí, más la población que estamos usando, que son las ballenas. Bien, bueno, entonces tenemos la población de ballenas, los nacimientos, las muertes naturales y las muertes por caza. Entonces lo único que tenemos que hacer es relacionar esos 4 elementos. Si Juan Pablo está. Ahí está. Control V. Bien, ahí está. Sí, profe. Ballenas. ¿Qué más Son sería? 4 ballenas, nacimientos, muertes naturales y muertes por caza. Son 2 tipos de muertes. Sí, después. Escucha. Fíjense que aquí no habla de ninguna tabla, vamos a incluirla en este caso. Por lo tanto, hacemos población con nacimientos y población con los 2 tipos de muerte. Esa es la relación que tenemos que hacer.
No sé qué está pasando, pero me ando bien. Muerte por casa, dijo que era lo último. Sí, muertes naturales y muertes por caza. Muy bien. En fin, tenemos entonces la cantidad de ballena por un lado. Nacimiento de ballena, acá le agregaríamos también la tasa de nacimientos. En ¿Es este caso no, correcto? porque no lo está pidiendo, Bien. así que no lo vamos a agregar. A ver, esto va al centro. Bien, Nacimiento. entonces, las dos muertes, ahí está, la ballena en el medio y los nacimientos vamos para otro lado. Bueno, lo que tenemos que Claro. hacer es ballenas con nacimientos, a más ballenas, o a más población de ballenas, como quieran, más Ujú. nacimientos, y a más nacimientos, más población de ballenas. Le clavo un poco de zoom. Más. Más. Te lo saco por nosotros también. Bien, ahora la población, esos nacimientos, va con las dos muertes. ¿Así es, Leila? Ah, No, profe. O sea, disculpe. Me dice que los nacimientos van con las dos muertes. Ay, espera que no puedo ver bien con el teléfono. La evolución de dicha población de ballenas depende del nacimiento, las muertes naturales y las muertes por caza. Bueno, si decimos a más población o cantidad de ballenas, bueno, lo puse primero ese, a más muertes por Menos caza, cantidad de tiempo. Menos. menos Entonces población pongo de el sinónimo ballenas. acá, ¿verdad? O pongo el sinónimo al principio. Bien. Menos. Ahí donde llega la Perfecto. Y después lo relación. mismo con muertes naturales. Claro. A más muertes naturales, menos cantidad de ballenas. Y ahora de las ballenas a más ballenas, para ambos son más muertes. Claro. Tengo más ballenas, se van a morir más por la caza y más por muerte natural. Bien, ahí, así de sencillo es este. Tenemos tres bucles chiquititos, como verán. Entonces tenemos en ese caso dos negativos y el de población con nacimiento que es positivo. ¿Sí, Nahuel? ¿Martínez? Sí, profe. Excelente. Ahí está. Creo que Ese es positivo. Bien, negativo, negativo, acá. positivo. Bien. Bueno, a ver si Sergio Rubino tiene ganas de hablar. Sí, profe. Diga. Excelente. Vamos con el otro ejercicio, Sergio. Ok. Es para... Vamos con el 6 directamente. Vamos con el 6. Yo Ahí comparto, en el... profe. No, Ah, vos vas a hablar nada más. Ahí Juan Pablo va a dibujar. bien. En el 6 Lo- nos dice, lo leo yo y vos le decís cuáles son las bien. relaciones, ¿sí? Es fácil este. Aunque no, vamos a hacer el 5 para que vean lo de la variable exógena que habla ahí, mejor. Bueno. La superficie sembrada de papa y consecuentemente la producción de este tubérculo. Esto a su vez supone una caída del precio y dice, introduzca la variable exógena precipitaciones como causante de una menor o mayor producción. Wow. ¿Qué elementos Tendríamos tenemos acá superficie entonces? sembrada de papa, producción de papa, bueno, precipitaciones, el precio puede ser también. Uh-huh. Mm, a ver, Está leyendo la hoja. y nada, producción Producción de papa. papa, sí. Bueno, Después vamos a poner bueno, en también la sí lluvia. la cantidad, no sé, cantidad de papa. Sí, Precio de sí papa le he dicho también. precio. Ah, bien.
precipitaciones que la variable exógena. Bien. Y bueno, yo creo que no sé si faltará otro. Nahuel Martínez, ¿qué opinas? ¿Está bien? ¿Les falta algo? ¿Les sobra algo? ¿Relacionamos? ¿No relacionamos? Sí, profe, creo que está bien. Bueno, si tengo el ok de Nahuel, vamos a ver entonces si es así o no. Cuando el precio de la papa sube, aumenta la superficie sembrada. Muy bien. A más precio, digamos, aumenta la superficie. Y consecuentemente, la producción de este tubérculo, o sea, que a más superficie sembrada, Mayor más producción de papa. Muy bien. Y dice también, esto a su vez, ¿sí?, supone una caída del precio. O sea, que si hay más producción, Hay más cae el cantidad de papa. precio, Hay más cantidad de papa y hay menor cae precio. el Ah, precio. bien. Estaba bien. Habla de cantidad de papa en alguna bueno. parte. No. Esa es la pregunta de todos, para todos. Bueno, es que en realidad Profe, Podemos incluirle podemos incluirle lo mismo que hizo Juan Pablo con el ejercicio anterior respecto al suelo. Y no sé quién estaba por hablar, que hable, por favor. no, yo decía que no. Porque no nos está Ok. interesando la cantidad de papas, solamente Ahora nos es como interesa la redundante. superficie que estamos sembrando, digamos. Que esa superficie sembrada se está refiriendo a papas, justamente. Cuando hablamos de cantidad, que es lo que habían escrito allí en ese elemento, si hablamos de producción de papa, también tendríamos cantidad allí. Sí, No sé es si- redundante la Muy bien, no hay compuesta de problema. cantidad. Bien. Entonces, lo único que nos falta, que dice el último, introduzca la variable exógena precipitaciones como causante de una menor o mayor producción. Bueno, eso indica que las precipitaciones sí afectan a la producción. Ahora hay que ver cómo afectan. Depende en qué proporción. Claro. Si No es nos mucha indica, la pero cantidad, entonces se va a afectar negativamente. a ver ustedes que trabajan con producción de A ver. algunas plantaciones que hay en la provincia. A mayor precipitación, Juan Pablo le puso que hay menos producción. ¿Es correcto o no es correcto? Para mí Correcto. Sí, Bueno, lo damos como que sí, está bien, sí, por lo general cuanto más llueve hay menos producción porque afecta a esa producción, sí, así que estaría correcto. Bien, ¿cuántos bucles tenemos aquí, habiendo incluido precipitaciones? uno uno. solo. Uno solo, sigue habiendo uno solo, ¿bien? Y en ese bucle que está con superficie, producción y precio, hay un signo negativo, por lo tanto el bucle es negativo. Esa variable precipitaciones, esa variable exógena, no está dentro del sistema, pero lo afecta de alguna manera, ¿sí? Y eso también lo van a ver en los ejercicios y para algunos de los trabajos de campo le va a servir también poner esas variables exógenas, no necesariamente precipitaciones, pero también les va a servir poder utilizar alguna variable exógena. Estoy acordándome de un par ahí de los trabajos y sí les va a servir tener ese concepto de variable exógena dentro de su diagrama. Sí. Bien.
Una pregunta, profe. ¿Se pone algo arriba como para distinguir la variable exógena de la que no es exógena? ¿Pone, por ejemplo, el símbolo distinto o algo por el estilo? Para el caso de causalidad, no. Para el caso de Forrester, Ah, sí. sí, vi que es distinto el exógeno. En Forrester ya tenemos el círculo solito, que es las variables auxiliares, el círculo y la línea, digamos, en el medio, que son las constantes, y las exógenas, un círculo. Hasta aquí sería el ejercicio 5, vamos con el ejercicio 6 rápidamente, no nos queda mucho tiempo, alguien está pidiendo algo por el chat. Buenas, recién vuelvo, ok. Prosperous puedo entrar, no, ok. El ejercicio que acabamos de hacer, el ejercicio 5. Sí, el 5. Y el ejercicio 6 lo voy leyendo mientras vos vas tomando nota, Juan Pablo, para poner los elementos. Se dice que hay una relación entre las ancianitas que viven en una región determinada y la cantidad de carne de vaca producida. El razonamiento es el siguiente. Si hay muchas viejecitas, habrá muchos gatos. Si hay muchos gatos, habrá pocos topos. Si hay pocos topos, habrá muchos grillos. Si hay muchos grillos, habrá mucho trébol. Y si hay mucho trébol, habrá muchas vacas. Si hay muchas vacas, habrá mucha carne. Muchísimos elementos para relacionar. Creo que está claro cuál es la relación que existe. Pero bueno, de todos modos, tratemos de poner todos los elementos, Juan Pablo. Te los voy repitiendo si querés. Sí. Eran las viejas, las viejecitas, las ancianitas, como le quieras poner. Los gatos. Ah, gatos. Sí. Topos. Grillos. Topos. Grillos. Trébol. Sí. Vacas. Sí. Y carne. Diez minutos dice que queda Sí, para la sí, reunión. Perfecto. Carne. La relación sería... No entiendo cuál es la relación con las viejecitas y respecto al sistema. ¿Sería como una variable exógena? Si hay muchas, vamos Sí, ubicando porque las viejecitas, sí. dice, hay muchos gatos, ¿sí? O sea que las viejecitas siguen los gatos. Si hay muchos gatos, habrá pocos topos. Si hay pocos topos, habrá muchos grillos. Si hay muchos grillos, habrá mucho trébol. Si hay mucho trébol, habrá muchas vacas. Y si hay muchas vacas, habrá mucha carne. ¿Sí? Hasta allí es lo que dice el enunciado. Entonces, vamos. A más viejas, decía el enunciado que hay más gatos. ¿Sí? Muy bien. A más gatos, pocos topos. A más... dice, si hay pocos topos, habrá muchos grillos. Como nosotros siempre decimos a más tal cosa, va a ser al revés. Entonces, si hay a más topos, va a haber menos grillos. Menos grillo. ¿Sí? Porque el enunciado me lo está expresando al revés. Ahora me dice, si hay muchos grillos, hay mucho trébol. Les puse el poniéndose. Luego del trébol me dice, si hay mucho trébol, habrá muchas Cuanto vacas. más grillo hay, menos trébol, ¿verdad?
Aquí dice, habrá mucho trébol, o sea que tenemos que seguir lo que dice acá. Si hay muchos grillos, habrá mucho Ajá. trébol. Listo. Es positivo. Acá me lo describe así, ¿sí? Sí. Y después dice, si hay mucho trébol, habrá muchas vacas. O sea, también es positivo en esta parte. Agregamos un espacio. Bien. Más trébol, entonces me dice que hay más vacas. Y por último me dice, si hay muchas vacas, habrá mucha carne. Nicolás Mesa, ¿qué hago ahora? Aquí estoy. ¿En dónde quedamos, profe? Vacas con carne, ¿verdad? Sí, ¿qué hago ahora? Me Bien. queda trunco el bucle. Ujú. No dice nada más del... El enunciado, no. Estás muteado por los dos. Sí, perdón. Es que quise... a ver. Yo pienso que volvería. Volvería de carne a vacas, de vacas a trébol, trébol a grillo, y así intentaría cerrar el bucle. ¿Los O demás sea, qué supone opinan? que llegue más carne para sobrevivir las viejitas. Según el Claro, porque enunciado era el dice que objetivo del existe una problema. relación. Claro. Ah, Según bien. el enunciado dice que existe una relación, pero no sabemos cómo es la relación. Porque por ahí la carne mata a la vieja o... Y capaz debe ser para que la coman, no sé. Son viejas Bien. vegetarianas. En el enunciado, como dice Claro, Capaz que comen Eloísa, tréboles. También. como dice Eloísa, describe o dice, digamos, que estas señoras viejecitas que viven en una región determinada, que hay una relación con con la carne que produce la vaca. Entonces, por eso es que hacemos esa relación carne-viejecitas. Y se Bien. supone que a mayor cantidad de carne, ¿sí? Se supone que sobrevivirían o vivirían más estos viejecitos. Si bien no está Bien. explícito, pero se da a Son unas entender, viejitas digamos, que es así, carnívoras. ¿sí? Y sobre ese ejercicio, el ejercicio 7 dice que agreguen una modificación. Dice, otra relación más, si hay mucha carne, se comerá mucha carne. Ahí, Juan Pablo, si podés hacer un par de rectángulos más, y Sí. vamos viendo cómo lo relacionamos, ¿sí? Entonces dice, si hay mucha carne, en el 7, ¿sí? Se comerá mucha carne. Nosotros lo podemos poner como, no sé, Consumo de carne. consumo. Si hay, entonces, a más carne, más consumo de carne, más consumo, ¿sí? Y por Sí. último dice, si se come mucha carne, o sea, si hay mucho consumo, habrá muchas enfermedades cardiovasculares, y ahí es donde la matan a la vieja, ¿sí? Entonces, las enfermedades cardiovasculares aumentan con el consumo de carne, Y disminuyen las viejitas. y las enfermedades cardiovasculares disminuyen la cantidad de personitas adultas que son las viejecitas. Profe, en ese caso la relación carne y viejecitas desaparece, ¿verdad? Porque, Exactamente, o ya sea, es la relación esa es el redundante. consumo. Claro. Exacto, ¿sí? Está llegando a través del consumo y de las enfermedades a estas Por viejecitas. Por lo esta tanto, como relación. dice Franco, esa Perfecto. relación sale, ¿sí? Sale de allí y lo único que hace es ir de carne a consumo, consumo a las enfermedades disminuye la cantidad de viejitas. Bien. Esa es la modificación del ejercicio que dice ahí, aumentarle en el punto 7. Bueno, llegamos hasta acá. Nos quedan 11 minutos que no sé si quieren continuar con con el ejercicio 1 del práctico que sigue, que es el de Forrester. Frank, como decía, es jueves ya, profe, de cómo está. Literalmente dijo eso. Usted no lo escuchó, pero dijo eso. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No, si le leo la mente, yo, chan. Bien, Juan Pablo, hasta ahí estamos, ¿verdad? Lo único que nos queda es decir si nuestro bucle es positivo o negativo en base a la cantidad de signos negativos que tenemos. Tenemos 1, 2, tenemos 3, si no cuento mal.
3 son, sí. Entonces, como es impar, el bucle es negativo. No, no se ve bien. Bueno, lo que sea. No sé si tenemos tiempo, por lo menos lo podemos charlar. No sé si podés dibujar, Juan Pablo, mejor. La idea es que solamente hagamos el dibujito, el diagrama de Forrester, del práctico, lo mismo que veníamos viendo con causalidad. ¿Sí? Acá tenés que utilizar las nubecitas, que son la fuente y sumidero, y tenés que utilizar los flujos, los niveles, que son los rectángulos, y los círculos para las variables auxiliares. Y no sé si está el símbolo para las constantes A ver, en voy alguna de las separando otras ahí. pestañas. Sí. Estas son las Fuente, variables. fuente y sumidero se llama Fuente y eso, ¿sí? sumidero. Que es el inicio y el fin. Mientras tanto, yo voy leyendo el ejercicio 1 del 4.2. La población de un país se incrementa en función de la tasa de natalidad anual y decrece por acción de la tasa de mortalidad anual. Suponga que dichas tasas dependen del ingreso per cápita. Considere que el ingreso nacional total es un valor anual constante. Bueno, me está indicando varias cosas. Lo primero que tenemos que saber es cuál es el material que va pasando por este Forrester. ¿Cuál es el material que tenemos aquí? La población de las personas. Las personas, ¿sí? Eso está claro, creo yo, que está claro que es lo que habla, como habla de población, hablamos acá de personas, entonces nuestro material son las personas, ¿sí? En el caso del ejercicio ese de los lobos y conejos, nuestro material era por un lado de un Forrester los lobos y por el otro lado del otro Forrester los conejos, ¿sí? Luego tenemos que diferenciar cuáles son niveles y cuáles son flujos. Si hay el diagrama rápidamente, o por lo menos entender la dinámica para armar este Forrester, decíamos que la población, Juan Pablo, decíamos que la población era esta población, estas personas. Siempre tenemos la fuente y el sumidero, que son las nubecitas en nuestro diagrama de Forrester. Como tenemos una población, o habla de población, nosotros identificamos esa población como un nivel, que es donde se acumula, ¿sí?, ese material. Y si hay algo que acumula material que se llama nivel, en este caso la población, también hay flujos que llenan de alguna manera ese nivel y flujos que hace que se vacíe ese nivel. En el caso de la población, hablábamos hace un momento en causalidad, que si tengo una población, una cantidad de algo, de lobos, conejos, personas o lo que sea de esa población, siempre va a haber un nacimiento y siempre va a haber una muerte, ¿sí? En este caso yo les había dicho que se asociaba con los flujos, entonces los flujos para esta población son nacimiento y muerte, ¿sí? Todo eso va por el Forrester, o sea, ingresa a través del nacimiento. Entiende, ¿verdad? Más o menos, profe. Más o menos. Bien, repito. Siempre en el enunciado me va a decir o me va a indicar cuál sería el material que va pasando en este Forrester. ¿Sí? El material pueden ser estas personas, como lobos, los conejos, ballenas, cosas con un nivel, en un tiempo, que vamos a ver cuando veamos, acumular por un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces, este material, en este caso, son las personas, porque habla de una población de un país que se va a incrementar en función de las tasas de
en función de la tasa de natalidad, iba a decrecer en función de la tasa de mortalidad. Recién en causalidad veíamos que se asociaban esas tasas, tanto la de natalidad como la de mortalidad, se asociaban con una población, digamos, que tenía la cantidad de gente, pues supongamos para este caso, la cantidad que hay un porcentaje que me iba a ayudar a saber qué cuántos de esa población hay y qué cantidad de muertes de esa población. ¿Sí? Entonces, eso que estoy diciendo hace referencia, por un lado, el nivel que es la población, y por otro lado, cómo se llena esa población, cómo se vacían, que son las muertes. No sé si más o menos se entiende de acuerdo. Todo depende del enunciado, cómo esté puesto, cómo vamos a identificar, digamos, esos niveles, ¿sí? Y nos damos cuenta de cuál es lo que ingresa, lo que llena ese nivel y qué es lo que vacía ese nivel. Entonces, además me está hablando, ya no queda nada, además me está hablando de las tasas, ¿sí? Que estas tasas de natalidad y de mortalidad dependen del ingreso per cápita. Y ese ingreso per cápita lo vamos a tomar como una variable auxiliar. Esa variable auxiliar, ingreso per cápita, ¿sí? Me va a afectar de alguna forma a las tasas, como dice allí, a las tasas de natalidad y a las tasas de mortalidad. También dice que tiene que considerar un ingreso nacional total, que es una constante. Esa constante va a afectar a mi ingreso per cápita, pero cuando yo quiera saber cuánto es el ingreso per cápita de algo, de una población, no de algo, de una población, evidentemente voy a necesitar saber esa población. Entonces allí es donde yo me voy a dar cuenta que voy a necesitar relacionar mi población, que es mi nivel, con ese ingreso per cápita y con el ingreso total nacional, o el ingreso nacional total, como dice ahí, ¿sí? Con esta constante. No sé si se logra entender hasta acá el razonamiento. Vamos a continuar mañana. Juan Pablo, si lo querés guardar a lo que estabas tratando de dibujar, Muy bien. cosa que mañana lo puedas abrir de nuevo, para que continúes vos desde aquí, digamos. ¿Sí? Ujú, perfecto. Ahí te Lo podés enseño. guardar. En la computadora. O pues, Más incluso fácil lo grabarlo puedes ahí. guardar en el escritorio. Anda file. Claro. No, lo fácil cuando si lo querés guardar en el drive no hay problema. Sí, bueno, bien. Ya voy para. Save. Save No. as Ah, device, pero pone. guarda como XML. Sí, Dale. device. Ya Y después ahí le se te pongo pone el el camino. punto droid y lo abrís desde ahí. Ya. Ah, buenísimo. Está bien. Como un ejecutable, digamos. Claro. No. O sea, pones open y ahí seleccionas ese archivo y se te abre el diagrama. El proyecto. El proyecto. ¿Sí? Ah, Eso es lo perfecto. que hace. Listo, muchas Queda gracias. guardado el proyecto. No sabía cómo Bien, usarlo. les pido si tienen tiempo de leer un poquito más, como para mañana hacer un poquito más rápido esto. Repito, la idea de mañana es que todos comprendamos cómo armar el Forester, cómo hacer la relación que tienen las variables con los niveles, con los flujos y con las constantes o las exógenas en el caso de que tenga el enunciado. Y por último, las ecuaciones. Es importante para poder armar las ecuaciones. Y nos vamos a ir dando cuenta que por allí, en algunos ejercicios o en su mismo trabajo de campo, le van a faltar cosas para armar las ecuaciones, y es allí donde nos damos cuenta que nos faltan relaciones en nuestro diagrama, ¿sí? No siempre es tan claro decir todas estas son las relaciones y ya está, armo las ecuaciones. A veces nos faltan datos para armar estas ecuaciones, y ahí recién vamos a poder saber qué relación nos está faltando. ¿Sí? Bueno, No los molesto más, me no pasé hay un minuto, problema. disculpen,
Nos vemos mañana y gracias por la Bueno, colaboración. muchas Nos vemos gracias, mañana. José. Gracias, Hasta mañana. compañeros. Hasta Luego. Anden bien.